Hoy vamos a ver a Juana de Arco, la doncella de Orleans que salvará a Francia escuchando voces. La vez pasada estábamos viendo las más terribles y las más tenebrosas, cómo desde el momento de la maldición del templario en la hoguera, todo le va a salir mal a Francia, todo. Desde el momento en que los capetos pierden la descendencia porque nacen solamente mujeres, no hay descendientes varones, y ellos hayan hecho reivindicar la ley sálica que hacía que las mujeres no pudieran heredar el trono, desde el momento en que primero por la sucesión del trono, luego cuando viene la maldición y empiezan a morir los reyes y empieza a llenarse Francia de caos y empieza el movimiento de los pastorcitos, y luego viene la peste, y luego entre las rencillas de Roberto de Artois y la condesa Mahon termina por ganarse ese ducado vendiéndole a los ingleses la idea de tener derecho al trono por el lado de Isabel, la loba de Francia. Y habíamos visto todas las 7 novelas como recorrido un poco por esa saga impresionante de Maurice Drummond, que son los reyes malditos, y habíamos visto todo, desde el rey de hierro, desde la ley de los varones, los venenos de la corona, la loba de Francia, la reina estrangulada, la flor de lis y el león, el rey que perdió Francia, todo eso. Pero cada episodio era más oscuro que el anterior. Entonces, Francia, que en las épocas de Felipe IV el Hermoso estaba todo bien, que tenía una buena conformación, empieza a decaer y a decaer a partir de la maldición. Hayamos visto que la maldición en última le va a caer a todo el mundo, porque de aquí para adelante esto va a ser grave. Entonces vimos que habían tenido una batalla en Crécy, y que siendo muchos más los ingleses, los terminaron derrotando fulminantemente. 20 años después tienen otra batalla en Poitiers, y en Poitiers otra vez pocos ingleses los terminan derrotando fulminantemente a un montón de franceses. Los ingleses, lo que pasa es que tienen el arco largo, y ese arco largo va a hacer la diferencia en la batalla, y los franceses se demoran un buen rato en pillarse eso, insisten en enfrentarlos de la misma manera, sin cambiar sus tácticas, sin la disciplina y sin el orden que los ingleses han desarrollado en la batalla, y siempre les ganan. Entonces estas dos batallas, se pierde el linaje de los Capeto, se produce todo un lío por la sucesión del trono, los reyes empiezan a envenenar, a morir envenenados, las princesas van a morir ejecutadas, Blanca y Margarita, los templarios los han maldecido, y esto está totalmente terrible, y luego los pastorcitos, y luego la peste, y después la otra batalla, Poitiers, entonces, donde pasa lo mismo. Entonces esto se va poniendo más grave, más grave, más grave, más grave cada vez. Pero ahí no termina, esto se sigue hundiendo hasta que lleguen al fondo del abismo. Son más o menos 120 años de rolla, en que todo se les cae encima, después de que tenían un paisito más o menos, pues uno todavía una nación, pero sí un reino organizadito, una vaina que uno diga, pero aquí no, aquí sí ya se va a poner gravísimo. Entonces, el punto máximo en el que esto se pone ya muy, muy tenaz, en donde ya no pueden caer más bajo, va a suceder, porque como la historia es para un lado es de una manera y para los otros de otra, desde el punto de vista de Inglaterra, lo que Inglaterra va a vivir a partir de este momento es su máxima gloria, es aquello que le dará la sensación de una futura grandeza, de donde ellos van a sacar todo su orgullo, a lo cual se van a remitir su mayor epopeya, su cosa más impresionante, y eso que para los ingleses es la gran epopeya, que hasta William Shakespeare escribió una obra sobre ella, para los franceses es la mayor humillación, la mayor derrota, y ya mejor dicho, el colmo de la oscuridad. Eso va a ser la batalla de Agincourt. Resulta que
desde la época de Roberto de Artois. Cuando Roberto de Artois se puso a envenenarle el oído a los ingleses, diciéndoles que ellos tenían derecho al trono de Francia por la vía de Isabel, la loba de Francia, porque ella era reina de Inglaterra, y de ella vienen los Eduardos. Entonces, hay un rey que se llama Enrique V, y este rey Enrique V se le ocurre que puede ser chusco adueñarse del trono de Francia, que es en última lo que siempre han querido los ingleses en este periodo y que los franceses lo temen como a lo más deshonroso que les puede pasar. Tanto que ellos reivindicaron la ley sálica para impedir que por la vía de las mujeres Inglaterra pudiera llegar al trono. O sea, para eso era, finalmente era con ese objetivo político. Entonces, este rey reclama el trono de Francia por la descendencia que les digo de Isabel, y les dice que él tiene derecho a esos reinos, y le dicen que ¿cómo así? Y él dice que sí, que él tiene derecho a esos reinos, que se vayan bajando de los reinos. Entonces ellos le dicen, no, mire, no existe el menor peligro de que nosotros a usted le vayamos a parar bolas. Si es que hemos hecho todas estas cosas, es precisamente para evitar que nos gobiernen ustedes. No existe la menor posibilidad. Entonces nos vamos a la guerra. Pues entonces nos vamos a la guerra, porque aquí esto no se va a poder transar de ninguna manera, y se van a la guerra. Y se van a la guerra con un personaje que es de una toalla histórica muy grande, un personaje que va a ser emblemático y absolutamente arquetípico en la historia de Inglaterra, un personaje que va a quedar rodeado de la aureola de gloria a partir de esta batalla y a partir de la manera como va a gobernar. Ese personaje se llama Enrique V. Enrique V va a conducir una batalla, y en esa batalla, las cifras han sido exageradas hasta la locura por la historia, porque esto es una cosa increíble, pero en esa batalla, un ejército pequeño y exhausto de ingleses que ha decidido invadir Francia, quiere decir que atraviesan el paso de Calais, entran a la zona francesa después de atravesar el Canal de la Mancha, y empiezan a andar por allá y se van a enfrentar por estos territorios. Así que cuando ellos llegan a la batalla ya están muy cansados, porque ellos vienen caminando desde Inglaterra. Los franceses son mucho más, tienen perfectamente claro cómo van a ganar esa batalla y cómo no existe la posibilidad de perder, porque ellos no van a perder Francia. Entonces, en ese momento se van a enfrentar en la batalla, y esto es llevado al teatro por una obra de William Shakespeare y al cine por una versión con Kenneth Branagh y con el personaje que interpretó Yo Claudio en su época como narrador de la obra, y esto es convertido en una cosa absolutamente impresionante. Entonces hay un momento en que cuando se ven los ingleses enfrentados a una batalla en la cual ellos no tienen ninguna seguridad de ganar, hay un momento en que ya, ante lo inevitable, ante el desastre, ante una derrota que parece segura porque no hay proporcionalidad en la lucha, van a desear ser más. Quisieran tener muchos más hombres para poder nivelar todo lo que les hace falta en gente frente a lo que están peleando con Francia. Y ahí es cuando Enrique V se echa un discurso, la cosa más impresionante, y les dice que no deseen ser más, que esos pocos, que ese pequeño número va a librar una batalla tan heroica, que todos aquellos que no estuvieron ese día en esa batalla maldecirán la hora en que estaban en sus camas mientras estos se enfrentaban a la gloria, que ese día va a ser recordado por todas las futuras generaciones como el día fundacional de la gloria de los ingleses, que ese día, día de San Crispín Crispiniano,
va a ser para siempre una fecha de gloria que van a recordar a cada uno de esos pocos que estaban en ese ejército, que van a ser de ahí en adelante la emulación y el mérito, que esos los van a recordar por los nombres, que van a estar metidos en los blasones y en los honores más grandes, que los hijos y los nietos se sentirán orgullosos de venir de ese linaje, y les echa un cuento absolutamente impresionante, los llama banda de hermanos, Band of Brothers, les dice que están unidos por el heroísmo que están a punto de tener y les detona un heroísmo tal que derrotan a los franceses. Se habla de 10.000 franceses muertos en el campo de batalla frente a más o menos 100, es lo que dice la leyenda, 100 ingleses. Y ya cuando la batalla lleva muchas horas y cuando ha muerto mucha gente y cuando la cosa está tan dura, llega el heraldo que antes les había dicho que por favor se rindieran porque esa batalla estaba peligrosa así como se veía. Y luego llega el heraldo y les dicen que no los humille más con pedidos de rendición ni de rescate para el rey ni nada de eso. Y por último llega el heraldo y dicen, pero entonces otra vez ya le van esa cascada al heraldo que porque les va a pedir de nuevo que se rindan. Y llega a decirles que ganaron, que la batalla es de ellos, que la victoria es de ellos y que ganaron y que lo que el rey les manda a decir, el rey de Francia, es que por favor les den tiempo para recoger los cadáveres, para enterrarlos, para separar a los nobles de los plebeyos y enterrarlos como debe ser, bueno, para concluir la parte de la derrota. Ellos no se la creen. Entonces, a partir de esta batalla de Agincourt, en esa batalla los ingleses empiezan a creer que son invencibles, que son absolutamente sobrehumanos, que son superiores a todos los demás, porque es que ya es la tercera, ya vamos en Crécy, ya vamos en Poitiers y ahora vamos en Agincourt. Y son más o menos cada 20 años que los cogen y les pegan una clavada. Y los franceses, lo peor no es que lo crean los ingleses, allá ellos. Lo peor es que lo creen los franceses. Y ahí sí, mejor dicho, apague y vámonos. Cuando los franceses empiezan a creer que lo que pasa es que los ingleses son superiores a ellos, que por eso les ganan las batallas, los franceses empiezan a perder mentalmente, emocionalmente, la batalla contra los ingleses. Ahí en ese punto los franceses se dan por vencidos porque ya les ha pasado de todo. La peste los ha asolado, todo, nada les ha salido bien, ellos se hunden y se hunden y se hunden, pero además de esta batalla tan humillante y además de esta batalla tan terrible, para colmo de males, pues efectivamente Enrique se toma el trono de Francia. Toda la vuelta se ha hecho para impedir que un inglés se suba allá. El temita de la ley sálica es para eso. Todas las cosas se han venido haciendo es para eso. Y llega y pasa lo peor, lo más grave, lo que no podían evitar, el fondo del abismo. O sea, aquí ya no existe más para dónde. Francia ya está totalmente exhausta, con el corazón perfectamente roto, con la fe vencida. La historia de Francia es una historia de montaña rusa, porque ellos suben y bajan, y cuando les va bien les va, pero muy bien, y cuando les va mal les va pésimo. Es una historia llena de sobresaltos, de abismos y de curvas de carretera, porque es de unos niveles de intriga. Entonces aquí están en la oscura, en la peor, en la más terrible de todas, y ya tienen un rey inglés. Entonces, mejor dicho, esto ya no se puede descomponer más. ¿Por qué? ¿Por qué tienen un rey inglés? Por toda la descendencia que les digo, pero entonces él además se termina casando con la princesa Catalina, y la princesa Catalina es una princesa de Francia. Entonces se echa al bolsillo al rey, y hay un rey que para colmo de males está loco. Un día iban con él por el bosque y de pronto él afirma ver una figura blanca y se baja y arranca a espadazos contra todo el mundo que porque lo van a atacar y que porque lo van a matar, pero no estaba completamente loco, porque si está completamente loco lo encierran. Estaba peor aún, estaba medio loco. Entonces tenía ataques de lucidez,
y ataques de cordura y ataques de locura, y entonces está más o menos 6 meses loco y más o menos 6 meses cuerdo, y ese rey termina gobernando como 30 años. Entonces en el tiempo en que él está, pues básicamente destruye, esto se va a pique, y él es lo que le permite a los ingleses entrar ahí, sí, porque no hay sujeto a la Fernanda. Entonces se lo echa al bolsillo Enrique, se casa con Catalina, y ahí ya de una vez tiene el trono de Francia servidito en bandeja. Y esa es la manera. Hace rato que estamos con ese cuento. El problema con los normandos era que efectivamente el duque de Normandía tenía mucho poder y podía ser rey. Así, todo estamos hace rato con este problema. Y este problema es una amenaza que se viene encima. Bueno, pues la tal amenaza al fin se cumple. El tipo era un buen rey. Para Inglaterra esto es lo máximo, pero para Francia es el desastre de los desastres. Para Inglaterra es el comienzo del imaginario de una superioridad bélica y de una superioridad histórica que, según Asimov, los ingleses tienen desde entonces y no se les ha quitado, a pesar de que hayan tenido también las buenas y también las malas. Pero los franceses quedan completamente apaleados, su reina ha casado con el rey. Entonces aquí hay unos temas muy complicados, porque él se hace rey adoptivo, hijo adoptivo del rey Carlos el Loco, sí, el que está chiflado. Y por el otro lado hay otro rey que es el Delfín. Entonces que no lo empiezan a reconocer, porque entonces dicen que ahí lo acusan de bastardía. Entonces ahí se genera un vacío. Y por ese vacío es que va a gobernar en ese momento Enrique. Además, como si fuera poco, aquí hay una guerra civil. Hay una guerra civil porque el ducado de Borgoña, de donde venía nuestra princesa Margarita Borgoña, la reina estrangulada, la metimos en el calabozo y todo, por la infidelidad y todo, ese ducado se hace tan poderoso porque además se apodera de Flandes, conquista los reinos de Flandes. Entonces hay un momento en que esto es bastante poderoso, bastante grande, y ellos inclusive podrían armar una nación ahí si nos descuidamos. O sea, ¿tenían con qué? Sí, porque es que todavía no se han formado los países. Entonces los países se hubieran podido formar de muchas maneras. Digamos, los alemanes se unificaron alrededor de Prusia, pero lo hubieran podido hacer alrededor de Baviera, tenían el mismo chance. Aquí se van a unificar alrededor de Francia, pero hubiera podido hacerse otro país que se llamara Borgoña. Podía suceder, ¿ve? Y por el otro lado estaban los de Orleans y estaban los de Armagnac. Entonces, los Armagnac, que sí quieren una Francia, que quieren una Francia que no sea inglesa, que tiene una Francia francesa, están enfrentados con los de Borgoña, y los de Borgoña están aliados con Inglaterra. Y esa alianza con Inglaterra es lo que debilita tanto a Francia, y el hecho de que Enrique V esté en el reinado pues ya no les da salida. Entonces hay un momento en que tienen la guerra civil. Estamos dentro del lapso de la guerra de los 100 años. En esa guerra de los 100 años es donde van a pasar efectivamente la peste de los pastorcitos, todo eso. La guerra que empieza cuando Roberto de Artois ha muerto, la guerra que empieza con toda la época de la maldición. Entonces la maldición se sigue extendiendo, y nada, que Francia levanta cabeza. Y pasan los días más aciagos, y ahora, para colmo de males, hay una guerra civil. Entonces, cuando eso pasa, la cosa ya está tan mal que para restaurar la fe de los franceses, para poderlos sacar del abismo, para sacarlos de ese imaginario de derrota y de ese imaginario de sin salida y de ese imaginario de fatalidad en lo que los pueblos a veces se sumen, y cuando están sumidos en él piensan que no va a haber mejores días, que no va a haber un día de mañana, que no va a haber otro tiempo de esplendor, que no va a haber un futuro ni nada, porque las condiciones de la oscuridad ciegan y no permiten visualizar hacia el futuro un día en que se superen las crisis que todos los pueblos viven y todos los pueblos superan. Entonces, como es una naturaleza el corazón de Francia está roto, y místicamente hablando creen que los ingleses son superiores, solo una figura que tuviera una característica milagrosa, que estuviera avalada directamente por Dios, que pudiera restaurar la fe rota desde la fe misma. O sea, aquí el daño es tan grande
que solo una figura que tenga una aureola completamente mística puede restaurar esa fe perdida del corazón de Francia. No, esto ya no es un problema político, hace rato que no lo es. Esto es un problema de que nada le sale bien y siguen de curva contra el abismo, contra el abismo, contra el abismo hasta que tocan fondo. Entonces, para sacarlos de ahí se necesita un personaje de unas características que nadie se imagina, pues se los van a dar. O sea, ahorita ya empiezan a mejorársele la situación porque esto ya no se puede poner más grave. La historia les manda un personajote absolutamente impresionante para que lo rescate de esa fe perdida, para que les dé la sensación de milagro, para que les vuelva a dar el coraje, el valor, la entereza, la gana, la garra, el suficiente desafío para salir de todos sus problemas a la vez. Y ese personaje es una doncella que oye voces, una doncella a la que la están llamando para una misión muy elevada. Ese personaje es Juana de Arco. Ese personaje nace alrededor de 1412, a unos 260 kilómetros de París. Y este personaje en una pequeña aldea, ella es una chica aldeana, vive con su familia, con su mamá, con su hermana, y ella siente la necesidad de confesarse diariamente. Ella siempre quiere ir a misa y ella escucha voces. Ella siente que alguien le está hablando. Ella dice que en las iglesias ella se siente más segura, más tranquila, porque en las iglesias ella puede hablar con esa voz que normalmente siempre le está hablando a ella. Entonces ella desde pequeña lo está sintiendo, tiene visiones, tiene una visión de una espada. Un día se fue caminando por una montaña y en un momento dado se rueda y encuentra una espada, y esa espada la mira como si ella tuviera un destino de una vez. Entonces ella se sabe, digamos, de alguna manera llamada, y luego cuando regresa, la aldea es quemada por los ingleses y su familia es devastada y su mundo es devastado, y ella sobrevive a toda la manera como los ingleses arrasaron con la aldea. Entonces primero les coge un odio impresionante, y segundo va donde los curas y les dice, donde los sacerdotes, que por qué ella se salvó, que por qué no más bien tomaron su vida en lugar de la de su hermana que ella quería tanto, o en lugar de la de su familia, por qué ella se salvó. Entonces el sacerdote le dice, porque seguramente tú tienes un destino más elevado. Y ella dice, pues a lo mejor sí, pero yo creo que me digan cuál es mi destino, pero ya. Entonces las voces le van diciendo que ella tiene que salvar a Francia y que ella tiene que ungir al rey, porque el delfín, ahí hay un delfín que está, digamos, cuestionado de legitimidad. Entonces ese cuestionamiento de legitimidad, habíamos llamado a los delfines a los hijos de los reyes, porque tenían en el escudo el emblema de un delfín en una región. De ahí en la política se denominó el término de delfín al hijo de un rey, y hoy por hoy al hijo de un presidente o al hijo de un político se le dice un delfín por eso, por esta tradición de los franceses. Entonces hay un delfín ahí, que es este rey Carlos, pero él todavía, como está acusado de bastardía, él, pues digamos por la infidelidad de la reina, entonces lo tienen ahí quieto en primera, porque una de las cosas que hace más complicada la salida de Francia es que le tienen desactivado al delfín, porque lo tienen en un cuestionamiento. El otro está loco como una cabra, ¿sí? Y Enrique está ahí. Entonces los ingleses han venido mandando. Enrique no va a durar mucho, pero va a quedar en la leyenda él y el Caballero Negro y los Eduardos como el principio de la gloria de Inglaterra y el principio de la ruina de Francia. O sea, el principio no, sino la concreción de la ruina de Francia. Entonces en este momento las voces le dicen que ella tiene que coronar a ese tipo rey, y que eso es lo que ella tiene que hacer, y que ella tiene que pelear por Francia, y que ella tiene que levantar un ejército para sacar a los ingleses del territorio. Y ella llega efectivamente a ver al delfín y le cuenta que tiene ese cuento.
Pero vale, para el momento en que ella llega, ya la empiezan a conocer, el pueblo la empieza a conocer como una santa. Ella es una doncella. Ella siempre será una mujer virgen dedicada a Francia por completo. Va donde el rey, le dice que Dios le comunicó directamente a ella que ese tipo va a ser rey y que al coronarlo rey es que van a salvar a Francia. Entonces al rey, primero, la idea es bastante buena. ¿Cómo te parece que te echen ese cuento y tú necesites una legitimidad en el trono? ¿Eso está bueno o qué? Y segundo, ¿qué tal que sea cierto? Porque es que cualquier cosa puede suceder, y menos, pues mucho más en la Edad Media, donde toda la aureola mística determina la cosmovisión de la gente. Entonces el otro decide pararle bolas, y ella, en una sociedad tan increíblemente machista como era la francesa en ese momento, con la ley sálica, con todo en contra, donde las mujeres pues a duras penas se consideraba que podían montar a caballo ya si eran demasiado hábiles. Entonces llega esta mujer que tiene una destreza para la guerra, y se viste de armadura, y se corta el cabello para que la vean como un soldado, y se vuelve una mujer soldado, y empieza a guiar a los ejércitos a partir de las voces que escucha, y la estrategia en la batalla se la dicta directamente Dios, que le dice por dónde hay que entrar, y le dice cuál es la puerta, y le dice cómo es que hay que utilizar las armas, y ella siempre está en medio de este delirio gigantesco, y cuando le dicen que no se ponga tan brava, dice que ella está calmada, que el que está bravo es Dios. Y entonces va convenciendo a los soldados con una obstinación, con una alucinación, con un delirio, con una fe, con una fuerza, con una tenacidad irresistible. Esta mujer no se cansaba de nada, siempre estaba dispuesta para la batalla, siempre tenía una idea, siempre estaba dispuesta para todo. Ella logra, a partir del misticismo, recomponer la fe en los soldados de Francia, y empieza a hacerlos sentir por primera vez que hay algo en lo que se puede creer, que hay una salida. Y cuando un personaje de esos aparece ante un pueblo apaleado, tan sufrido y tan castigado por la historia como lo estaba Francia en este momento, es un bálsamo al corazón de un pueblo herido, al corazón de un pueblo que se había sumido en una terrible y patética fatalidad. Entonces la siguen. Pero no solamente la siguen, sino que ganan, cogen y le ganan a los ingleses. Ella pide un estandarte, y con ese estandarte, con la fe y las voces, y un ejército que ha logrado convocar a punta de fe, se lanza a la batalla. Juana se lanza a la batalla. Los hombres la siguen y ganan, y empiezan a ganar, y a ella la hieren, y eso, mejor dicho, descansa un momentico y luego se recupera y sigue en la batalla, y le dan otra herida en la pierna y ella sigue en la batalla, no los deja decir maldiciones, los pone a que se confiesen. Ella se confesaba todos los días, entonces va y se levanta un sacerdote para que confiese a todas las tropas, y los pone a confesar y los pone a rezar. Ella era rezanderísima, todo el tiempo está rezando, todo el tiempo está confesando, pero tiene una fuerza innegable, tiene una fuerza que doblega la voluntad de los espíritus de todos a su propia voluntad. Es una mujer menuda, frágil, con unos ojos grandes, y esta mujer es capaz de restaurar la fe perdida de los franceses. Esta mujer es capaz de crear un arquetipo y un imaginario de gloria en un pueblo que había perdido su dignidad y su fe en sí mismo. Y hay un momento en que cuando empieza a ganar las batallas, entonces los franceses quedan convencidos de que Dios está con ellos y que están ganando por la voluntad de Dios, lo cual sería problema de los franceses. Pero es que hay un momento en que los ingleses empiezan a creer que efectivamente Dios está con Francia, porque se les acabó la racha de todas las batallas que habían ganado y ahora los están sacando. Entonces empiezan a creer en la historia. La subjetividad es muy importante. El imaginario, la construcción que se hace a partir de la fe, o a partir del deseo, o a partir de la esperanza, o a partir de la fatalidad, todo eso es muy importante porque determina el clima espiritual y afectivo de una época, y eso es lo que la gente en últimas cree en la vida cotidiana.
Entonces, si la cosa estaba en que Francia se hundió, pues se hundía, porque no había quien diera un peso por ella. Pero cuando ya estaba en el fondo del abismo, aparece Juana y empieza a restaurar esa fe perdida a través de lo único que literalmente podía salvar a los franceses: un milagro. Entonces ella dice: denme un ejército y vamos para Orleans. Le dicen, oiga, le dicen al rey: ¿usted sí cree que esta chica dice que camine para Orleans y que haga un ejército? O sea, el cuento es bastante traído de los cabellos, incluso para una época tan supersticiosa y mística como el medioevo. Pero ella tiene una fuerza más allá de la duda de todos. La ponen a reconocer al delfín, le ponen una trampa, y cuando ella los mira se da cuenta inmediatamente quién es, y a él es al que le dice. Entonces su fe va persuadiendo a todos, pero ya cuando su fe y su persuasión se empieza a traducir en victorias, cuando empieza a ganar, entonces se vuelve leyenda, entonces se vuelve milagro, entonces se vuelve mística, y el pueblo de Francia la sigue con la devoción y la esperanza de quien ve la luz al final del túnel. Entonces ella sigue, y hay un momento en que los ingleses se devuelven de una batalla. Ella siempre les decía que les daba la oportunidad de la paz, porque la sangre que se iba a derramar podría perfectamente ahorrarse si ellos no hicieran la batalla. Entonces las 2 primeras veces que le dijo eso a los ingleses se murieron de la risa, la miraron y hasta: ¿qué le pasa? Miren a esta, pues, ¿qué le pasa? Pero les va ganando. Y les va ganando y les va ganando, y siempre dice lo mismo, que ella no quiere derramar la sangre, pero pues que si ellos insisten en la batalla, la sangre que va a caer es la sangre de los ingleses. Y ya la tercera vez, un ejército se devuelve y no entra en batalla porque cree que Dios está con ella, porque las veces que ella quedaba herida, se recuperaba rápidamente, entonces decían que finalmente era que venía del reino de los muertos. Como esta es una época tan dura, entonces que lo que pasa es que ella es una bruja que hechizaba a los ejércitos. Ella realmente hechizó a Francia y le dio a Francia un motivo, una razón, una causa, una unidad, una fe. Por eso ella es el arquetipo de la creación de Francia como Estado nacional. Ellos se van a volver un país. El proceso es largo, pero ellos se van a volver un país a partir de la intervención en la historia de Juana de Arco. De ese tamaño es esta doncella de Orleans. Ella saca a Francia de la oscuridad y le da un sentido, y Francia se va a poner de aquí para adelante a recuperarse. Entonces el tema es sacar a los ingleses de ahí. El tema es tener un rey francés. El tema es sacar adelante ya a toda esta cantidad de circunstancias que los desactivaban y poderse fortalecer frente al reino de Borgoña, que tanto los había amenazado, porque Francia está dividida en regiones, todavía como no existen los países, entonces cada región a veces es más fuerte que otra. Entonces habíamos visto que esto es Aquitania, que esto es Normandía, que esto es Anjou, que esto es Burgundia, que esto es Armaña, así todas las diferentes regiones que van a llegar a conformar lo que es ese país gigantesco, grande en Europa que va a ser Francia. Pero esto sucede de la nada, entonces tienen que volver a recomponer los pedazos y tienen que sacar adelante todo esto. Y lo que va a hacer Juana de Arco es dar el comienzo y la salida. Y ella tiene unas batallas cuya victoria da la salida de ahí en adelante. Y la celebración de estas batallas es la celebración de la resurrección de los franceses. Y entonces empiezan a echar para adelante. Ahora lo que falta es coronar a Carlos de Valois rey. Y ella lo corona. Y cuando ella lo corona, el proceso necesario para buscar la salida y la luz se ha completado con la coronación de Carlos.
Juana de Arco lo corona en Reims. El hecho de que ella lo corone en Reims le da toda la legitimidad, porque Enrique V, cuando se coronó rey de Francia, no lo hizo allá. Entonces, aquí hay una cantidad de simbolismos, porque la creación de los estados nacionales es un conjunto de símbolos y un conjunto de signos que crean un imaginario colectivo. Entonces, que lo coronen en Reims es darle toda la legitimidad en forma, y él le debe a ella todo, y ya está coronado rey. Esto también tiene su película, y la película es con la actriz del Quinto Elemento como Juana de Arco, y es con John Malkovich como este rey, Carlos de Valois. Entonces ya está ahí. Entonces ya el rey tiene lo que quiere. Lo que él quiere es que lo coronen, más allá de toda duda, más allá del alegato que pudiera tener de pronto de bastardía, de todo, y ahora es rey. De aquí para adelante es empezar a sacar a los ingleses y recuperar cada pedazo del territorio hasta que los saquen finalmente. Ahora, ¿cómo los van a sacar de aquí en adelante? Los ingleses tenían el arco, pero los franceses van a modificar la artillería, y con los cañones, haciendo los cañones cada vez más poderosos, entonces van a empezar a sacarlos poco a poco hasta que ya los saquen. Y cuando los saquen, cuando los terminen de sacar, Francia se convertirá ya en un país. Pero en el momento en que a él lo coronan rey, ya habiendo logrado lo que quería, ya no le interesa a Juana. Entonces Juana queda en el aire, porque a ella los de Borgoña, como esos eran los aliados de Inglaterra, y como precisamente la guerra civil era contra los Armagnac, y esto en la guerra civil se han perdido todos los líderes de las dos ramas y todo eso, por eso era que había quedado semejante vacío y poder y todo eso. Entonces ahora, cuando ya las cosas se están definiendo en este sentido, los de Borgoña van a detener a Juana y se la van a vender a los ingleses, se la van a entregar a los ingleses, porque ellos son aliados, y los de Borgoña no están interesados en hacer una Francia, sino los que están interesados son los de Armagnac, son los de Orleans, y es Carlos de Valois, que ha sido coronado en Reims. Entonces se la venden a los ingleses, y los ingleses la van a acusar de brujería y la van a quemar. Y la van a quemar, y lo triste es que el rey, mientras pudo, no hizo nada. Primero, no hizo nada por mandarles más tropas cuando él ya había sido coronado, porque las tropas y todo el apoyo y toda la logística que él le prestó era mientras lo hacía rey. Porque además, como no era todavía rey, dependía de la capacidad que tuviera esta gente para moverse y poder llegar a legitimarlo. Una vez que este tipo sea rey, ya no necesita de ese apoyo que lo llevó al trono, porque ahora sí manda de verdad. Entonces la abandona a todas las fuerzas que la están persiguiendo. Una mujer que levanta semejante polvorín, pues llega a tener muchos enemigos en el camino, y la gente de Borgoña es uno, porque precisamente son aquellos que están librando la lucha. Entonces la detienen, se la dan a los ingleses le ponen un cargo de brujería y la queman. Y ese es el final de Juana de Arco, en la más grande ingratitud a la mujer que le dio a Francia una razón de ser, que la sacó del fondo del abismo. En el siglo XX, a comienzos del siglo XX, le retiran la acusación de brujería y la van a canonizar, y ella es hoy día una santa, Santa Juana de Arco. Este personaje de esta talla armó la nación francesa. Después de eso ya podrán finalmente sacar a los ingleses, resolver este tema. Aquí se van a formar dos países, Inglaterra y Francia, y ya estamos en las posprimerías de la formación de lo que son los estados nacionales. Francia le va a durar la maldición desde el momento en que el templario muere en la hoguera hasta Juana de Arco. Y ahí es cuando va pasando, porque no es que todavía no termina la guerra de los 100 años, pero ya empieza a haber una esperanza, porque en quien cambia la correlación de fuerzas, porque ya lo que queda es sacar a los ingleses. Entonces eso es distinto que hundirse y hundirse y hundirse en las guerras civiles. Entonces por eso es que esta doncella va a ser tan importante en el imaginario de los franceses, y ellos van a ir construyendo poco a poco sus símbolos. Ahora, porque en su momento llegaron a estar tan terriblemente mal que perdieron todo el poder que habían tenido, todo el poder que habían tenido, tanto que hasta perdieron el papado.
Ellos llegaron a tener el papado en Aviñón durante 70 años, en las épocas en que Felipe IV hizo toda esa maniobra con Bonifacio, que prácticamente lo sometió, y luego empezó a nombrar a Clemente. De ahí para adelante los arzobispos franceses, pues un día el Papa se va para Roma y muere allá. Y cuando el Papa muere allá, los italianos dicen: 1, 2, 3 por mí. El Papa es romano y el siguiente Papa es italiano, y es cuando finalmente recuperan el papado los romanos. Entonces, durante todos estos años de oscuridad, hasta el papado de Aviñón, que era uno de sus más activos poderes dentro de lo que significaba el mundo católico y clerical en esa época, lo van a perder. Entonces, de aquí en adelante es recuperar todo lo que se perdió. El papado nunca lo van a recuperar, porque el papado no era de ellos, el papado era de Roma. Ellos lo habían hecho a través de un increíble complot, pero no era de ellos. Entonces, ahora es empezar a salir del fondo del abismo y empezar a construir poco a poco, con todos sus símbolos, esa nación que van a ser los franceses. Entonces, pero sin Juana de Arco esto no es posible. Entonces los pueblos muchas veces lo que necesitan es un toque de luz en el momento más adverso, y con ese toque de luz ellos van a salir adelante. Juana de Arco no solamente va a ser trascendental viva por la luz que le dio a Francia, sino que su muerte va a avivar un sentimiento popular impresionante. Cuando ella la acusan de herejía, de brujería y de herejía, más adelante el papado le va a quitar los cargos de brujería y de herejía, pero resulta que la manera como ella muere, entregada, olvidada, traicionada por todos y por el propio rey al que ella legitimó y al que ella eligió, va a hacer que el pueblo la considere como una santa, como una mártir, como una mujer que les había dado todo y a la que le voltearon la espalda en el minuto adverso de su vida. Esa sensación de que ella fue olvidada y traicionada cuando ella le devolvió la fe y las victorias a Francia, va a crear un sentimiento de Estado nacional, va a crear un sentimiento popular tan arraigado, tan fuerte, tan bravo, que por eso es que a ella se le considera la formadora de la nación francesa, porque a partir de ahí, cuando ellos ya empiezan a cambiar la marea, entonces se van recomponiendo y finalmente lo van a lograr, pero lo van a lograr es a partir de ella, durante su vida, durante su ejemplo, y luego durante el sentimiento que su muerte va a arrojar sobre la gente, porque su muerte le da una estela. O sea, su vida es gloriosa, pero su estela es aún más importante, porque esa es la que deja sembrada la semilla del surgimiento del Estado francés en su pueblo. O sea, ese es el personaje de Juana de Arco, ni más ni menos, la doncella de Orleans. Entonces, ella va hasta que en el siglo XX ya la van a canonizar, y hoy es Santa Juana de Arco, pero está escrita en letras gigantescas en la historia de Francia. Entonces, para formar este estado, ¿cómo le vamos a hacer? Porque aquí apenas ya se nos subió la nota, el sentimiento, sí, la idea de que los ingleses no son invencibles, pero ¿cómo lo vamos a hacer en la práctica? A ver, vamos a formar este estado ya en forma. Entonces, lo primero que pasa es que este rey Carlos VII de Valois, al que ella nombró y legitimó, él va a ser un gran rey, lo que no es buen amigo, pero va a ser un buen rey. Entonces él va a acoger a todos los hombres y va a crear un ejército, va a formar un ejército profesional, un ejército regular, que él pueda mandar bien armado. Él va a tener un ministro de finanzas que se llama Jacques Coeur, y Jacques Coeur va a sanear todas las finanzas del reino, de manera tal
que este hombre pueda formar el ejército. Con el ejército profesional ya formado, va a introducir un arma que es más poderosa que el arco de los ingleses. Esa arma es la artillería, o sea, los cañones. Cuando los cañones empiecen a entrar en el campo de batalla, cuando los ejércitos de Carlos estén preparados, revertirán el curso de la historia, ganarán la guerra de los 100 años, dejarán atrás la oscuridad y empezará el mundo de la nación francesa. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios iluminados de la doncella de Orleans, de su poder sobrenatural, de sus voces, de su fe, de la destrucción del mito de la invencibilidad de los ingleses, alimentado por 3 batallas y por la figura impresionante de Enrique V, desde los vientos de la historia, que como soplan en una dirección, soplan en otra, y lo mismo que hundieron a este pueblo lo van a salvar, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.